Ya estamos conectados. Muy bien, retomamos entonces el tema de Primera a los Corintios, después de haber tenido, ¿cuántas fueron? Tres clases, ¿verdad? 3 clases de reglas de interpretación. Traten de no olvidar ese tema, traten de repasar las hojitas, de recordar los principios, porque pues nos van a servir, no nada más en esta clase. Si realmente se aprenden los principios, les van a servir en su estudio diario, de la Torá, de Salmos, en todo, nos pueden servir esos 7 principios de interpretación. Muy bien, capítulo 9 de la Primera a los Corintios es nuestro texto para hoy. Capítulo 9. Y aquí vamos a interrumpir lo de los evita que veníamos manejando, que evita la idolatría, que evita esto, que evita aquello. A esta clase le vamos a titular la defensa de Pablo. Así le vamos a titular, la defensa de Pablo. Porque este capítulo 9 de 1 a los Corintios, pues Pablo lo dedica a defenderse. Así tal cual. Dedica este escrito, este capítulo especialmente a defenderse. Entonces vamos a ver, a través de este tema y de estas preguntas, vamos a ver de qué se está defendiendo, de quién es, por qué, etc. Shalom, hermana Poli, hermana Ketita, ya están por aquí. Hermana Belita. Muy bien, entonces vámonos rápidamente con la pregunta número 1 acerca de este capítulo 9 de 1 a los Corintios. Y la pregunta dice, hermana Sirley, ¿cómo dice la 1? ¿De qué piensa usted que acusaban a Pablo al de los Corintios? Muy bien, si estamos hablando de que Pablo se defiende, quiere decir que existe una acusación. Y la acusación pues no venía de todos, o sea, de toda la congregación. Probablemente eran algunos, no sabemos cuántos, puede ser que algunos pocos, puede ser que la mayoría, puede ser que la mitad, a lo mejor los líderes, no sé. Pero lo que sí sabemos es que había un grupo de corintios que estaban acusando a Pablo, a Rab Shaul, lo estaban acusando de algo. Entonces la pregunta es, para nosotros, ¿de qué piensan que estaban acusándolo? Si leyeron el capítulo, y si no, pues léanlo ahorita ahí rapidito, y traten de detectar de qué sería que estaban acusando a Pablo. De que no era un enviado. Bueno, sí puede ser. De que, bueno, por ahí se defiende algo, pero ahí necesitamos como que tratar de entender, ¿no? El sentido de lo que él está diciendo y tratar de entender de qué lo estarían acusando. Shabbat Shalom, hermana Elba. ¿Cómo qué? Para su sustento. Muy bien. Podríamos decir, usando un término vulgar, incluso coloquial entre nosotros, que lo acusaban de centavero, ¿no? Probablemente lo acusaban de centavero. Es decir, de cobrar. De cobrar por sus servicios, de cobrar por enseñar la palabra. Probablemente lo están acusando de eso. Aquí en México tenemos
Tenemos por ahí a una persona que es muy popular en las redes y que como que su lema es: nosotros no hacemos negocio con la palabra del Eterno. Ya saben quién es, ¿verdad? Por eso se ríen. Y es, no es nada, no vamos a decir quién es, nada más. Así dice, ¿no? Porque es su lema. En cada video dice: aquí no hacemos negocio con la palabra del Eterno. Y es curioso decir eso cuando tienes un ministerio tan grande, tan fuerte y tan poderoso económicamente. Porque realmente es un ministerio muy fuerte económicamente, que de alguna manera tiene que estar soportado por dinero. Dinero que se genera a partir de algo que, aunque se le quiera llamar de otra manera, pues no decir negocio, vaya, pero de que se maneja dinero, se maneja dinero. Es inevitable, ¿verdad? A ver, vamos, sí, hermano. Sí, es como el caso. Nada más no digan nombres. No, es como el caso allá en Costa Rica, por no mencionar nombres. También. Tiene una iglesia de miles de gente. Y de hace poco salió un artículo sobre eso. ¿Quién sostiene esa iglesia? Exacto. Sí, claro. Dan de Heaven, por no mencionar otro. Tiene iglesias allá en Argentina. Y al cabo que ese no es de nosotros. Sí, es de por allá. Etcétera, etcétera, etcétera. Sí, o sea, como que no, vaya, no queda siquiera decir eso cuando es evidente que sí se mueve por dinero muchas cosas. ¿Sí, Sergio? Yo, Sin decir marcas. cuando fui a ese lugar, no lo podía creer. Era algo, el lugar es monumental, es muy grande. Además, la calidad del contenido que hace, usa cámaras, o sea, puede decirse que casi a la par de las televisoras, porque usaban unas cámaras así, como de poste a poste así largas, unos micrófonos así pegados en toda la parte de arriba, iluminación también, tener unas pantallas gigantes, o sea, era Sí. tenía mucha producción. Exacto. Y yo decía, no. Y no está mal, o sea, eso no está mal, está bien. Aquí lo que está mal es que digas y enfatices: aquí no hacemos negocio, cuando, oye, hermano, por favor, se ve que sí, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo? Y la profesión de la ¿Mande? el doctor también gana dinero. Pero no digan marcas. No, y Ahí ya todos saben quién es, ¿no? aparte me tocó ir ahí también al consultorio, también es Impresionante. muy costeable el lugar. Ujú. No, y aparte el patio, había salas había partes exclusivas, nada más. Una para los invitados, una para los que ya tenían tiempo y otra para ya los que ya Sí. estaban ahí en Los nuevecitos. A los nuevecitos. Estaban O sea que, vaya, el punto aquí es, esto ha existido desde siempre, ¿verdad? Desde siempre. El tema de acusar a predicadores por hacer negocio. Entonces esto no es nuevo, esto no es de ahorita, o sea, esto... Pablo, cuando aborda este tema, es porque había ese problema en esos días. En ese tiempo había ya ese problema. Y ahorita, conforme avancemos, vamos a ver por qué razón es que Pablo se está defendiendo de esto y por qué él tomó cierta actitud para con los corintios. ¿Por qué tomó esa actitud? Entonces, acá nuestra hermana Poli dice que estaban cuestionando la autoridad. Cuestionaba la autoridad de Pablo como apóstol, lo que decía nuestra hermana Leida. O sea, no lo veían como un apóstol, como un enviado, un shaliach, sería la palabra hebrea. Entonces recordemos que estamos hablando que en los tiempos de Rab Shaul, esto era sumamente vital el haber sido parte del grupo selecto de los que aprendieron de Yeshua directamente.
Entonces los llamados apóstoles o shaliachim eran vistos con una autoridad muy, muy importante. De alguna manera Pablo pues reclamaba esa autoridad y los corintios no se la creían. Entonces ciertamente algunos lo acusaban de no ser un verdadero enviado, para que se entienda como que no estaba a la altura pues de Pedro, de Santiago o de aquellos grandes apóstoles. O sea, eso era lo que cuestionaban. Pero también, como ya dijimos, como que cuestionaban lo que decía la hermana Ángela, el tema del dinero. Así como que no, ese Pablito es centavero, ese Pablito nomás anda agarrando dinero de todos lados. Por eso los viajes misioneros, ¿qué hace? Para agarrar dinero de al lugar donde llega, mira. O sea, ese tipo de cosas era como que también algo de lo que lo acusaban. Y nos podemos dar cuenta por el mismo contenido, ¿verdad? de este capítulo. Muy bien, vamos a la número 2. Hermana Shirley. Ah, no, ya. Otra vez. No te quedas, hermana Shirley. Otra vez. Hermana Feli, ayúdenos por favor con la pregunta número 2. ¿Qué quiso dejar claro Pablo con el escrito de los versos 1 y 2? Muy bien, empezando el capítulo, ¿qué quiso ahí que quedara bien claro? Viendo los versos 1 y 2. A ver, vamos a hablar de este tema y antes de que entremos bien en el tema, quiero que esto quede muy claro. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué puso ahí? Que él sí es apóstol, o sea, él es enviado. Bueno, como al principio, como él no estaba en el grupo de los 12, pensaron, no, este es un, ¿cómo se le puede decir? Un colado, un mexicano. Sí. Dice, este no tiene nada que ver con aquellos. Pero realmente, Pablo puede decir que estuvo frente a frente a Jesús, ¿verdad? Y entonces ponen a, ¿quién es mayor? Si Pedro o Pablo, pues está difícil. Sí. Está difícil. Oh, y literal, como decía el hermano, frente a frente, porque recordemos que él estuvo en contra. O sea, era adversario. ¿Y fueron cuántos años? 13 o 12 años, por ahí. Cuando se perdió, nadie supo de él. Ah, sí. 11. Algo así, realmente. Entonces, lo que él pone en claro, hermanos, es lo que están cuestionando, su autoridad. ¿Verdad? Decía la hermana Poli, cuestionaban su autoridad. Entonces, ¿qué pone clarísimo en esos primeros versos? Su autoridad. Está como diciendo, no está discusión, es autoridad. ¿De dónde venía esa autoridad de Rab Shaul? Bueno, quienes conocían su testimonio, y en el libro de los Hechos incluso 3 veces viene el testimonio de conversión de Rab Shaul, como para que quede constancia, ¿no? de cómo fue esa conversión. Y en la carta a los Gálatas él también pone de manifiesto esa autoridad. También con los Gálatas trata el tema de su autoridad, como esa comparación que hacían. Se ve que era un tema recurrente, no nada más con los corintios, como que en todos lados. Y entonces a los Gálatas también Pablo les hace ver, yo no soy menos que aquellos grandes apóstoles. Incluso Pablo dice, yo de ellos no recibí enseñanza. O sea, a mí no me enseñó Pedro, ni Santiago, ni ninguno de los otros. A mí, y él dice cómo fue su conversión, y dice que a él lo enseñó Yeshua personalmente. Y dice que él estuvo en el desierto de Arabia por 11 años, recibiendo enseñanza directa del maestro. O sea, como diciendo, pues aquellos nomás les enseñó 3 años y medio, conmigo fueron 11. Así, ¿verdad? Ay, como no queriendo. O sea, no es competencia, pero a mí me enseñó 11 años. A mí la ¿no? Eso es la prueba de que eres llamado. También. O sea, con eso fue como jaque mate, ¿no? Se diría en ajedrez. O sea, ¿qué mayor prueba quieren de mi autoridad que ustedes mismos? O
si no fuera por mí, por la enseñanza que he traído a ustedes en el nombre del Señor, ustedes conocieron. ¿Cómo están cuestionando, no? Y es que ahorita acabo de recordar, o sea, con todo esto de la frase y lo que hemos visto a lo largo del Éxodo hasta ahorita, pues también recae el mismo mal que Israel en su momento, o sea, cuestionando la autoridad de Moisés, como que, o sea, como Sí. que querían más pruebas o algo así, es como que, pues, oye, no, porque siempre, porque todo el mundo se queda pensando, a ver, son la misma gente que vio cómo Egipto fue destruido, cómo se abrió el agua, cómo Dios apareció, o sea, quemó un monte, hizo mil y un cosas, y esta gente no se la creía. Exacto. En el sentido de que lo estás viendo, o sea, nadie se lo cree, ok, pero lo estás viendo y está sucediendo. Y aún así lo cuestionaban. Sí, y el hecho de que todo lo que hemos visto ahorita en Corinto, o sea, son buenas enseñanzas y, o sea, lo está como que reprendiendo y a la vez enseñando, y son enseñanzas buenas para sus vidas, y lo cuestionan todavía, es como que, Sí. bueno, ¿qué quieren? O sea, como dice Iván, o sea, es un problema que no era nuevo en tiempos de Pablo, pues menos es nuevo ahorita. Desde tiempos antiguos, si cuestionaron a Moisés, bueno, cuestionaron a Yeshua, o sea, a Yeshua mismo, los religiosos de su tiempo le dijeron, ¿verdad? Bueno, a ti, ¿quién te patrocina? ¿Qué? A ver, ¿de dónde saliste? Dinos, haz una señal, algo para poder creerte. Lo cuestionaron. Hay un momento donde Yeshua, que lo quieren apedrear, y Yeshua les dice, bueno, a ver, nomás quiero saber por cuál de las cosas que he hecho es que me van a apedrear, por cuál de las buenas obras, por cuál de los milagros, por cuál de las señales que hice es que me quieren apedrear. Ahí les habla, ¿verdad? Bien fuerte, y pone de manifiesto su autoridad. Entonces nos damos cuenta, esto no es nada malo. Que Pablo se defienda y que Pablo defienda su autoridad es correcto. He leído algunas veces artículos de escritores que cuestionan eso de Pablo y dicen, es que Pablo muestra una actitud, era como muy peleonero, como muy... Bueno, probablemente así era su carácter. Y aquí hemos dicho que el Eterno siempre respeta la personalidad de cada quien. Entonces, si eres peleonero, pues bueno, pues eres peleonero, vas a ir aprendiendo, el Eterno te va a ir moldeando, sí, de acuerdo a tu personalidad. Pero el mismo Maestro, el mismo Yeshua, cuando fue necesario se defendió, También eso es, ¿verdad? O sea, Él nos enseñó que hay que defenderse. Acuérdense aquella persona que llega y lo abofetea nada más por querer lucirse ahí con los jefes o qué sé yo, y el Maestro lo confronta y le dice, a ver, si dije algo que estuvo mal, como para que me pegues, o sea, dime, ¿qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que dije mal o qué hice mal? Pero si no, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Entonces él se defiende también y nos enseña que hay que defendernos. ¿Sí, Sergio? Hay un pasaje donde lo empiezan a cuestionar igual su autoridad, que él empieza a decir, él empieza a cuestionar también si ellos creían que le pedían que una señal o algo así, y él decía, bueno, pero antes de la señal que ustedes me expliquen, ¿qué es lo que tenían de Juan el Bautista? Y Ajá. él, no, es que no sabemos, entonces no nos va a dar señal. Una de las partes del ministerio de Yeshua que siempre a mí me impactó mucho es cuando él dice algo así como, ¿y qué si el Hijo del Hombre se regresa? Voy a parafrasear lo que dijo, ¿y qué tal que si el Hijo del Hombre se regresa por donde vino? ¿O qué tal si no hubiera venido? O sea, es lo mismo, lo que decía Iván de Moisés. Si Moisés no hubiera ido a Egipto, no me he hecho caso. si no hubiera hecho caso, o sea, no quería ir, no quería, finalmente va, pero ¿qué tal que no hubiera ido? ¿Qué hubiera pasado? Es lo mismo que le dice Yeshua a los que están ahí. Dice, bueno, ustedes siempre están en mi contra, siempre me están persiguiendo. ¿Qué tal que no hubiera venido? En ese momento no se entendían, ¿verdad? Sus palabras, pero ahora, ¿qué tal que no hubiera venido? O sea, ¿qué tal? Es lo mismo que dice Pablo. La prueba de mi apostolado son ustedes.
¿qué tal si yo no hubiera venido aquí a Corinto? ¿Qué tal si no les hubiera hablado? Si no les hubiera presentado el mensaje, si no hubieran conocido. Entonces suena bastante necio de parte de los corintios cuestionar la autoridad de Pablo, siendo que a través de él habían conocido el mensaje. ¿Sí? Nuestra hermana Poli es lo que dice, ¿verdad? En el verso 2 manifiesta que por qué dudan, ya que ellos son la prueba misma de su apostolado. Muy bien, número 3. A ver, ¿quién es? Hermana Blanquita, léanos por favor la pregunta 3, hermana. ¿Qué derecho específico Pablo está defendiendo? Si seguimos leyendo el capítulo, una vez que deja demostrada su autoridad, su llamado, ¿cuál es el derecho que defiende, hermanos? Así específicamente. Piensen un poquito. Porque hace mención de varias cosas, como decía ahorita la hermana Hilda, leyó ahí una parte, pero piensen un poco, ¿qué derecho está defendiendo Pablo? Al leer ahí todo lo que escribe, sus argumentos. Como hacer tratado igual que los demás discípulos o tener los mismos privilegios. Muy bien, pero concretamente, Hacer sustentado. hacer sustentar. Vivir como dignamente. De hecho, pues ahí están empezando a ver como que el Señor no pudiera conseguir, o sea, trabajar y tal, cosas aparte, ¿no? Que, o sea, sí, él está enfocado en su apóstol, en su vocación. Ajá. También es que, oye, pero tampoco, lo voy a decir así, o sea, el dinero no se puede usar porque es para ir aquí o allá, o sea. Ujú. Sí, o sea, puedes decir, podría él pedirles dinero, de que, oigan, me podrían ayudar con esto para, pero no lo hace porque pues, no le ve el caso, es como que lo mismo lo que están acusando es lo mismo que se está previniendo, ¿no? Y aún así lo acusan. Ahora, él aquí, ahorita lo vamos a ver, específicamente con los corintios, no les agarraba un centavo. A los corintios no les agarraba nada. Entonces ahorita vamos a ver eso. Pero él está defendiendo su derecho a ser sustentado económicamente. Está defendiendo un derecho a recibir dinero. Y vamos a decirlo de esta manera, está defendiendo el derecho a hacer negocio. Porque nosotros lo escuchamos y lo entendemos mal. Lo entendemos mal, pero hacer negocio es intercambiar una cosa por otra. Al intercambiar algo, una cosa por otra, estamos haciendo negocio. ¿O no? ¿O no es hacer negocio? Aunque no haya dinero de por medio. Si yo te digo, oye, yo tengo te lo cambio por esto que tú tienes, lo que llaman un trueque. Eso es hacer negocio. No necesariamente involucra dinero. ¿Sí, hermano? Sí, es que aquí en el español tenemos un problema con el español. A veces la palabra tranza o intercambio se define, pero cualquier cosa que si me das un beneficio te doy otro beneficio es intercambio. Es intercambio. Y antes se llamaba trueque o se llamaba tranza, ¿verdad? Transear. Sí. Pero ahora eso de decir tranza pues se enfoca al lado humano. Algo malo. Sacar ganancia indebida. Pero no necesariamente es eso. O sea, por ejemplo, cualquier casa necesita dinero. Si no, no camina. Y generalmente los matrimonios tienen dos aspectos que se dañan. Uno, la falta de dinero es el primer caso de divorcio. Y el segundo, pues infidelidad, ¿verdad? Y éxito. Pero el dinero es muy importante en todas las áreas de la vida que vivimos ahorita. A lo mejor ya en el reino de los cielos no hay necesidad de dinero, ¿verdad? Pero ahorita tiene que ver. Sí, o sea, por eso, como dijo nuestra hermana, el derecho a ser sustentado. Y lo va a decir con todas las letras aquí, ¿no? En este capítulo. Pero él defiende el derecho a ser sustentado. Y vamos a ver que aunque está defendiendo ese derecho ante los corintios, él no quiere ser sustentado por los corintios. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita. Pero sí, para que se entienda, es muy específico. Entonces, otra vez, el punto aquí no es que sea malo hacer negocio. Por eso hacíamos el comentario de aquel hermano, ¿verdad?
O sea, no está mal que hagas negocio, lo que está mal es que digas que no haces, ¿sí? Eso es lo que está mal. Entonces, vámonos a la número 4. Hermano Memo, por favor, nos lee la 4. ¿Qué clase de argumentos usa Pablo para defender a su punto? Muy bien, vamos a ver. Pudiéramos dividir esos argumentos o esa defensa en varios puntos, ¿no? Él está defendiendo su derecho a ser sustentado, su derecho a recibir ofrendas, fueran económicas, fueran en especie, como fuera. O sea, él está defendiendo ese derecho. Y para ello utiliza diferentes argumentos. ¿Cómo podríamos clasificar esos argumentos, hermanos? Los primeros argumentos que utiliza, ¿cómo los clasificarían? ¿De qué está hablando? ¿Qué? Antes, Y bueno, es Antes de derecho mencionar- a la comida, derecho a la bebida, derecho a tener una esposa, etcétera, etcétera, etcétera. sí, bueno, esos son los derechos, En ¿verdad? general, sí. Pero los argumentos, cuando él empieza a argumentar, Ah. ¿de qué es de lo primero que habla? Los argumentos civiles, Naturales, o sea, utiliza primero argumentos así como Comunes. comunes, sentido común, pudiéramos decir. El que trabaja, el que trabaja tiene derecho a un salario, por ejemplo. Sí, se agarra del sentido común. Cuando él dice, a ver, vamos a ver, un soldado se enlista en el ejército, va a servir a su patria gratis. O sea, sentido común, ¿no? Tantito sentido común. Tiene derecho. O sea, va a defender la patria, va a arriesgar su vida. O sea, tiene derecho a ganarse un pesito, a ganarse su comida, su hospedaje, todo. Entonces, él utiliza argumentos naturales, así, lógicos, vamos a decir. Argumentos lógicos. ¿Qué otro menciona ahí? ¿El de qué? Muy bien. El de la viña. Entonces, si se fijan, él presenta ahí varios ejemplos que son argumentos totalmente lógicos que cualquier persona pues lo entiende. O sea, lo va a entender y va a decir, pues sí, ¿verdad? Tiene razón. Tiene razón. Entonces, esos son los argumentos lógicos, los argumentos de sentido común. Pero luego echa mano de otros argumentos, como decía nuestra hermana Leida, ya va a la Torá. Cuando dice, y digo esto nada más como hombre, o sea, me estoy basando nada más en la lógica y nada más en el sentido común. No, a ver, vamos a la Torá. Dice él, vamos a la Torá, vamos a ver qué dice la Torá. Y cita un texto de la Torá acerca de qué. No pondrás bozal al buey que trilla. Entonces, ¿y dijo esto el Eterno solamente por los animales? ¿Por los bueyes? ¿O lo dijo por nosotros? Entonces dice, por nosotros. Entonces él se apoya en la Torá, usa argumentos en la Torá para defender ese derecho. Sí, escrito está, no pondrás bozal al buey que trilla. Y luego usa otros argumentos de la Torá, pasa ¿a qué? El templo, la Mishkan. A las leyes del templo. Así es. Sí, las leyes del templo. Entonces, fíjese qué interesante, cómo va él recorriendo, ¿no? Y cita las leyes del templo, en donde también se apoya y defiende su argumento y deja claro su derecho. A ver, consideren las leyes del templo. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pasó aquello? ¿Cómo se manejaban las cosas? Y termina también hablando del maestro. O sea, el mismo maestro
Yeshua, él también habló acerca de este tema. ¿Y qué es lo que dice Yeshua? Así también ordenó al Señor que a los cristianos las buenas nuevas que llevan las buenas nuevas. Entonces dice ordenó. Está diciendo, Yeshua ordenó esto. Alguna ocasión el maestro dijo, es necesario que aquel que sirve al evangelio viva también del evangelio. Y como ejemplo, hemos dicho en otras ocasiones, Yeshua, el tiempo que duró su ministerio, 3 años y medio, es lo que es más aceptado. Ese tiempo Yeshua y sus seguidores, porque hay que decirlo, no era nada más Yeshua y sus seguidores, ¿de qué vivieron? Del apoyo económico que les daban las personas, a donde quiera que iban. Y mire que Yeshua se movía con bastantita gente, porque siempre normalmente pensamos en los 12, pero no, eran muchos más. No, se dice que se juntaban de 50 en 50, entonces uno predicaba aquí y el otro allá, y bueno, Exacto, por eso él los enviaba. Sí. Y Lucas destaca el ministerio de las mujeres, que no eran pocas. Entonces siempre ha sido igual en todo lugar. Si en un lugar, hablando de creyentes, si tenemos, por ejemplo, 12 hombres, vamos a decir 12, ¿cuántas mujeres creen que habría siguiendo a Yeshua? Y yo creo que mínimo el doble de hombres, ¿no? Mínimo. Entonces Lucas destaca el ministerio activo de las mujeres, los seguidores de Yeshua, que ellas incluso dice que ellas se daban a la tarea de recolectar las ayudas económicas. Ellas iban y se movían y traían para que el grupo siguiera moviéndose de lugar en lugar. Entonces ahí está enseñado, y Pablo usa ese punto, ese argumento. Entonces pasó por varios argumentos, dejando muy claro el derecho a ser sustentado económicamente. Ahora, gracias Perlita. Perlita nos puso aquí que Yeshua ordenó que vivan del evangelio. Ahora vamos con lo que decíamos, ¿no? Una vez que Pablo deja en claro que sí, realmente, efectivamente tiene todo el derecho a ser sustentado. Luego nos encontramos con que él no quiere nada de los corintios. Entonces, a ver, Pablo, pues diría alguien, pues vuélveme loco, pues no estás diciendo que estás defendiendo tu derecho y ahora no quieres nada. ¿Cómo está eso? Entonces la pregunta es, ¿por qué Pablo no quería hacer uso de su derecho con los corintios? ¿Cómo lo ven ustedes, hermanos? No quería hacer uso, deja claro su derecho, pero ahora dice, ahora no quiero usar mi derecho con ustedes, con los corintios, de ustedes no quiero nada. Es como si, bueno, sí, Pablo, ya entendimos, mira, ahí te va. No, no quiero nada. Porque podría sonar como hasta chiflado, ¿no? Como orgulloso. Realmente, ¿qué está pasando ahí?
Ok, entonces es correcto. En el capítulo anterior, capítulo 8, lo que pasa que no lo tenemos muy fresco porque tuvimos un paréntesis de 3 clases, ¿verdad? Del otro tema. Pero en el capítulo 8 de la primera de los Corintios vimos algo relacionado con esto. Más que en el capítulo 8 Pablo estaba hablando de los sacrificados a los ídolos y demostró, ¿sí? Dejó demostrado que los ídolos no son nada. Y dejó demostrado, vamos a decir, que yo tengo todo el derecho de comerme cualquier cosa kosher, para que se entienda, ¿no? Sí, es que hay gente que piensa, es que la comida por oración es santificada. No. No. O sea, cualquier cosa kosher, lo permitido por la Torah. Pero vamos a hablar de carne. Entonces, pero esa carne fue sacrificada a los ídolos ni existen. Entonces yo estoy en mi derecho de comerme esa carne aunque haya sido sacrificada a los ídolos. Sin embargo, no lo voy a hacer. Por amor a las personas que todavía no entienden acerca de esto. Por amor a los que todavía no alcanzan la madurez. Por amor a ellos me abstengo. Entonces ese fue el tema del capítulo 8. Tengo el derecho y la libertad para comer, pero decido no hacerlo por amor a los que todavía no alcanzan cierto nivel de madurez. El mismo principio exactamente lo está aplicando en el capítulo 9. Aunque tengo todo el derecho a ser sustentado económicamente, renuncio a ese derecho. No lo voy a hacer, pero no por orgullo. O sea, no porque me crea mucho, sino por amor a los que todavía no alcanzan esa madurez, por amor a los inconformes, por amor a los que todavía no entienden. Entonces, para no ser causa de desacuerdos y de problemas al interior de la comunidad, entonces yo renuncio a ese derecho. Entonces, pero lo tengo, ¿verdad? O sea, entonces él quería que todos entendieran que realmente el derecho es legítimo, pero él dice, no voy a hacer uso de él, hasta que, digamos, toda la congregación estuviera lo suficientemente madura, lo suficientemente lista para esto. Pero no era un problema de orgullo, no era nada de eso, sino era más bien una cuestión de amor de Pablo. Entonces, eso nos lleva a la siguiente pregunta, la número 6. Hermana Hilda, ¿nos ayuda con la 6? Pablo no recibía ayuda económica de los corintios, ¿cómo le hacía para sobrevivir? Pues sí, ¿verdad? Pues ¿cómo le hacía? Si está renunciando a su derecho, si dice, no, renuncio a ese derecho, lo tengo, pero no quiero que me ayuden económicamente, entonces, ¿cómo le hacía? ¿Mande? Vendía palapas. Algo así. ¿O qué dijiste? Dependía de otros. No alcanzo a escuchar. Ah, ok. Había cartas. Hacia tiendas de campaña. Carpas, Ahí ¿verdad? claramente, Tiendas. Sí, era constructor, estaba en el negocio de las tiendas, O sea, que era buen negocio. hacía tranza. Dicho sea, sí, hacía transacciones. Pero como le entendemos mal la palabra esa, pensamos que es malo. Ahora, era buen negocio, ¿eh? Era buen negocio porque estamos hablando de la tierra de Israel y de toda la región, que estamos hablando que las peregrinaciones pues eran 3 veces al año. Era un movimiento de gente. Negociazo. Entonces era muy buen negocio el vender tiendas. Yo creo que le iba muy bien en eso, ¿verdad? Aparte, en aquellos tiempos no era raro que las personas fueran nomás, tuvieran residencia, porque Sí. así se movía los recursos, los negocios. Ibas a tal ciudad y ya no vendías, ibas a la otra y Sí. ya no vendías ahí y ibas a otro lado. Había mucho movimiento, o sea, sí, tiene razón Sergio, no eran nada más las peregrinaciones de carácter religioso, o sea, en sí, había mucho movimiento, o sea, oye,
hay mucho, por ejemplo, Corinto. Corinto era una ciudad muy próspera, ¿verdad? A donde mucha gente viajaba y se movía. Entonces sí, efectivamente, por cuestiones de negocio, precisamente muchos viajaban. Y también había mucha delincuencia en aquel tiempo. Entonces también luego te asaltaban, te robaban todo y pues necesitabas hacerte de una nueva tiendita. Entonces era muy buen negocio. ¿Y qué más, hermanos? Aparte de que trabajaba para ganarse su dinerito, ¿qué más se podría decir? Que era sustentado por otras comunidades. Exactamente, o sea, a los corintios no les agarraba, pero había otras congregaciones Le mandaban. que sí le mandaban, que sí lo apoyaban. ¿Se acuerdan de una que lo apoyó hasta el final? O sea, que nunca lo dejó de apoyar. No. Los primos, los filipenses. Los filipenses. Dice Pablo en una de sus cartas, reconoce que los filipenses fueron los que nunca lo abandonaron. O sea, nunca, ni cuando estaba en Roma preso, hasta allá le mandaron. Le hacían llegar hasta allá la ayuda. Imagínense estos hermanos que mandaban desde acá, desde Filipos hasta la capital Roma, personas nada más a llevarle la ayuda. Pero porque Pablo, la verdad, había hecho mucho por mucha gente. Entonces recordemos cuando estudiamos la carta a los romanos, ¿se acuerdan? Que vimos que Pablo estaba haciendo una colecta en Roma para llevar a Jerusalén. A los pobres. En medio de una situación peligrosísima, que era de que quién sabe si va a salir vivo, pero yo voy a llevar esta ofrenda a Jerusalén. Entonces esto era algo muy común y había congregaciones muy fieles, muy amorosas, como la de Filipos, que siempre apoyó a Pablo. Donde quiera que él andaba se enteraban, ahorita está en tal parte. Y Rab Shaul, Pablo, él no era de que llegaba a un lugar y nada más estaba 2 o 3 días. Si llegaba a un lugar en donde el plan era plantar una nueva comunidad, él se quedaba ahí mínimo 1 año, 2, ¿sí? Entonces como que los filipenses siempre le siguieron la pista, la huella, y siempre le estuvieron apoyando. Pero no eran los únicos, había otras congregaciones. Entonces esto para que quede claro que aunque a los corintios no les quería recibir las ofrendas, a otras congregaciones sí se las recibían. Es que creo que es más, porque lo mencionamos más adelante, o sea, es más la inmadurez de la comunidad. O sea, el hecho de que lo están confrontando también es como que, oye, o sea, por eso no, o sea, tengo el derecho sí, pero no lo hago por el hecho de que pues todavía ustedes están aún muy verdes en esto, en ese sentido. Sí. Número 7. ¿Quién sigue por ahí, Sergio? ¿A qué es lo que Pablo llama mi gloria? ¿Cómo entienden eso? Cuando él dice acerca de su gloria. No quiere que le quiten su gloria. Porque se puede prestar también a mala interpretación. Pues sí, se puede confundir con orgullo y no es orgullo. Se puede confundir con orgullo, exactamente. ¿O qué? ¿Te estás queriendo llevar la gloria del Eterno? ¿O de cuál gloria está hablando? ¿No? Puede ser mejor entendido como una recompensa. ¿Sí? Corona en el día posterior, ¿no? Puede ser. Una corona, un premio, un galardón. No quiero perder mi galardón. Recordé ahorita cuando un hermano, hace muchos años, un buen amigo pastor, que era pastor de una iglesia muy, muy grande, y que por lo tanto, pues, el sustento que recibía de esta congregación, pues era muy bueno. Y en esta congregación, pues, iba todo tipo de hermanos. Iban hermanos, pues, que tenían mucho dinero, pero también iban hermanos muy humildes. Y entonces, platicaba este hermano pastor que había un hermano que era muy humilde,
y que de pronto este hermano muy humilde empezó a llegaba ahí a casa del pastor y le llevaba, vamos a decir, como una bolsita de despensa, un kilito de arroz, un kilito de frijol, un litrito de aceite, cosas así. Pastor, mire, le traje esto, hermano. Y entonces la primera vez el pastor, pues gracias, hermano, Dios lo bendiga, se fue. A la semana vuelve a venir el hermano. Y otra vez todo el pastor dijo, ay, ya me hacía sentir mal, porque si el hermano pues no tiene, yo lo debería de ayudar, ¿verdad? Yo estoy en una mejor situación. Pero pues bueno, se quedó así, no le dijo nada. Le recibió la ayuda. Y luego ya la tercera semana, que ahí viene el hermano con su bolsita, y ya el pastor le dice, no, hermano, me da mucha pena con usted, hermano, no, mire, mejor quédese usted lo necesita más, yo gracias a Dios pues tengo suficiente, no, mire, al contrario, aquí, y ya el pastor le tenía una despensa ahí grande, no, mire, al contrario, yo le quiero dar esto. Entonces decía el pastor que el hermano se le quedó viendo muy triste y que le dijo, pastor, ¿por qué me quiere quitar mi bendición? ¿Por qué me quiere quitar mi bendición? Y él se quedó así, ¿verdad? No supo qué decir. Dijo, a mí Dios me bendice porque yo le doy a usted. Entonces él tenía esa convicción bien firme. Dijo, ¿por qué me lo quiere quitar? Y ya el pastor dice, no, me sentí mucho más avergonzado. Ya guardé las cosas ahí. Dije, no, venga, hermano, démela y tráigame lo que usted quiera. Porque entendió. O sea, cuando tú entiendes eso, ese principio, ¿no? Es de lo que está hablando Pablo, mi gloria, ¿sí? Mi galardón, mi premio. O sea, la satisfacción de saber que estoy haciendo lo correcto y de que porque estoy haciendo lo correcto, a mí el Eterno me va a premiar. O sea, ahora mismo me está premiando, pero el premio ahorita no es nada, ¿verdad? Para lo que viene en el tiempo venidero, o lo que Pablo llama la gloria venidera. Entonces a eso se refiere, ¿verdad? No está hablando otra vez de manera orgullosa, sino está hablando de ser premiado, de ser retribuido directamente por el Eterno. A eso se refiere. Y de alguna manera él sentía que si recibía ayuda por obligación, eso le quitaba su gloria. Eso le restaba, ¿no? En cambio, recibir ayuda, como de los filipenses, así con toda sinceridad, pues eso era todo lo contrario, ¿sí? Como les decía Pablo, no es que esté yo buscando beneficios, sino que estoy buscando fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, ustedes van a ser bendecidos, ¿sí? Y eso es lo que él llama mi gloria. Número 8. ¿Quién sigue? ¿Hermana Leida? ¿Hermana Angie? A ver. ¿Qué principio de interpretación aplica Pablo en los versos 20 al 22? Le tocó a la más difícil, hermano. Por eso se la pasaron, ¿no? Eso no quiero, esa pregunta no. A ver, vamos a ver qué dicen los versos 20 al 22. Con los judíos me he hecho judío para ganar a los judíos, con los que están bajo la ley, como quien está bajo la ley, aun sin estarlo, para ganar a los que están bajo ella. Con los que están sin ley, como quien está sin ley, para ganar a los que están sin ley. No estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Yeshua. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para salvar a toda costa a algunos de ellos. Esas palabras de Pablo han sido bien mal interpretadas. Bien mal interpretadas. Entonces es necesario, y por eso es que estudiamos las reglas de interpretación antes de meternos en estos capítulos un poquito más complicados, y tratar de entender por qué dice lo que dice. Porque aquí, a simple vista, diríamos, ese Pablo era como que hipocritón, ¿no?
como que como si fuera un fingía. camaleón, ¿verdad? Como un camaleón, en Ándale. lugar donde está aceiteado. No es eso. Sí, es sí, eso, no. como que así da esa impresión, contra la ley. sí, como que ahí está, mira, si le convenía se hacía para el lado de la ley y si no, se ponía en contra de la ley. Y ¿realmente está diciendo eso? ¿O de qué es de lo que está hablando? Entonces, para empezar, tenemos que entender que el término ley, según lo usa Rab Shaul, lo usa en dos sentidos. Recuerden, es la ley, la Torá escrita, de lo que hablábamos hace rato, y la Torá oral. Y la Torá oral, nos dijo bien Karen, bienvenida siempre y cuando no contradiga la Torá escrita. Estando en armonía, y Yeshua estuvo en contra de ciertas enseñanzas de la Torá oral, no de todas, porque tampoco hay que descalificar toda la Torá oral. Pero Yeshua sí descalificó algunas enseñanzas. Como dicen los cristianos, ya la ley ya está abrogada por medio de la crucifixión. Error. Sí, porque equivocan el término. Toman ley por toda la ley de Moisés. Luego se usa mucho el término ¿no? Ley de Moisés. ¿Cómo que la ley de Moisés? La ley del Eterno. No es de Moisés, es del Eterno. Pero acá, cuando Pablo usa el término ley, se refiere, como Yeshua en su momento lo hizo, por un lado la Torá escrita, y por otro lado las leyes de los ancianos. Y sobre todo, noten ustedes que no se refería tanto a la Torá oral, sino a las leyes de los ancianos, es decir, a las últimas cosas que le habían añadido a la ley oral, porque eran esas añadiduras a la ley oral a las que, o contra las que Yeshua estuvo en su momento y contra las que también Pablo estaba. Entonces, cuando está hablando ahí de ponerse contra la ley, obviamente no es contra la Torá escrita, sino contra las leyes de los ancianos. Entonces, cuando lo entendemos así, ya, ok, entonces no está hablando aquí de alguna situación hereje ni nada de eso. Ahora, si de alguna manera él se está, como decía el hermano, ¿no? Como, ¿cuál fue la expresión? ¿No? Como haciendo como un camaleón, ¿no? Como hace un camaleón. Al entorno, Sí, ¿eh? adaptarse. Como, les voy a poner este ejemplo de un hermano que hace muchos años anduvo por acá, en nuestra región, pero que se hizo muy conocido acá en la región de Aldama, y que por este hermano, se llama Duval, se apellidaba Duval. Alguna vez vino aquí hace muchos años, nos regaló cassettes, porque él grababa música, le gustaba mucho cantar a Duval. Y este hermano Duval era un hermano, o es, no sé si siga viviendo, pero un hermano con un corazón para compartir la palabra, que no, hombre, donde quiera, ese era literal, de que predicaba a tiempo y fuera de tiempo, en todos lados. Es Duval, se hizo famoso ahí en Aldama porque luego iba y se metía a la iglesia católica. Entonces él iba y se metía a la iglesia católica a repartir folletos, tratados protestantes, hasta que lo corrieron, ¿verdad? Ya definitivamente casi lo sacaron a patadas. Y él decía, pero ¿por qué me corren? ¿Qué estoy haciendo de mal? No es nada malo. Oh, váyase allá a otro lado. Pero él hacía este tipo de cosas. Entonces, la pregunta es, ¿estaba mal? Yo les platiqué la ocasión una vez en que mi hermano Jaime y otro amigo misionero americano y su servidor nos quisimos meter al Salón del Reino de los Testigos de Jehová, allá en Jarachina Sur, que está bien grande. Y nos quisimos meter, que pedimos oportunidad que nos dejaran entrar ahí a predicar, y pues que nos iban a dejar, nos corrieron también, casi nos sacaron. Pero bueno, pues ocurrentes, ¿no? Llegamos y, oiga, no nos darán permiso de compartir aquí la palabra de Dios. Se nos quedaron viendo como, están locos, ¿verdad? ¿Qué les pasa? Pero pues eso es lo que Pablo hacía. Hay un hermano,
se llama, hermana Aila, ¿cómo se llama el hermano que escucha? Muñoz, se apellida Muñoz. Muñoz, este hermano Muñoz, él es de por aquí. Él iba mucho a Río Bravo, no sé si siga yendo, pero él vive acá en el valle y le gusta mucho venir para acá, Río Bravo, Reynosa, han dado muchas partes. No sé si lo sigue haciendo, pero este hermano Muñoz hace años, porque tenía un programa de radio aquí donde también yo tenía programa de radio, y este hermano Muñoz se iba a las iglesias cristianas los domingos, porque pues, los domingos uno, pues, ¿verdad? A veces estás libre, a veces tienes trabajo, a veces no, pues estás libre. Entonces se iba el domingo a la escuela dominical, a cualquier iglesia, y ahí empezaba a asistir y se iba ahí ganando el lugar y todo, hasta que le daban chance de empezar a compartir, y pues tómala, iba, y empezaba a compartir pues lo que él sabía. Entonces, y él lo hacía inspirado en esto, en lo que dice Rab Shaul: me hice judío a los judíos, gentil a los gentiles. Entonces la pregunta sería como que, ¿está bien o está mal hacer esas cosas? Aquí tuvimos también hace tiempo a un hermano que estuvo aquí con nosotros y que también empezó a hacer eso. Y él me platicaba, todavía estaba aquí, me decía: hermano, que estoy yendo los domingos a una iglesia acá en Las Delicias, que estaba aquí, en Las Delicias. Dice, pero no, ya tuve problemas con el pastor, porque pues al momento de que me pusieron a leer, y dice, yo ya no me siento cómodo diciendo Jesús, entonces me cuesta, y cada vez que leo digo Yeshua, y ya el pastor se enojó conmigo. Dice, vino hasta mi lugar y me arrebató la Biblia y dijo, a ver, quiero que leas bien aquí. ¿Cómo dice aquí? Aquí dice Jesús. A ver, léelo tú, Yeshua. No es así. Y dice, no, ya me corrieron, hermano. Yo quería ir a compartir algo y le dije, bueno, pues es que a lo mejor no fue buena tu estrategia. La idea era buena, el plan estuvo mal ejecutado, ¿verdad? Pero, entonces, ¿qué tan válido es que de pronto hagamos esto, no? Digamos, vamos, nos colamos un domingo y empezamos a ir todos los domingos, nos ganamos la confianza y empezamos a enseñar. Pues se presta lo que Pablo está diciendo. Ahora, la pregunta es, si esto es así, ¿qué principio de interpretación está aplicando Pablo de acuerdo a los que ya vimos? De acuerdo a los que ya estudiamos. ¿Cuál creen que está aplicando? El de mayor y menor peso. Ese es el que está aplicando, el principio de mayor y menor por peso. Por ejemplo, hubo un tiempo, en aquellos días, que decían que el cura por el dinero del templo es deudor, pero el que cura por el templo pues no es nada. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? ¿No es el templo que santifica el dinero? Así es al revés. Es lo que llamamos los principios rectores. Hay que tomar en cuenta para poder analizarlos. Así es. Entonces, recordemos que Pablo hizo esto por un tiempo y, digamos, le funcionó hasta que, pues, como que ya lo conocieron, ¿no? En todos lados, y lo boletinaron y dijeron, oye, anda uno ahí que anda llegando a todas las sinagogas, y ya ni lo reciban, ni lo reciban. Pero en un principio así lo hizo. Hasta que pasa que ya de plano, recuerdan que hasta él mismo dijo, pues yo ya me lavo las manos, yo quería predicarles a ustedes, mis hermanos judíos, pero pues ustedes no quieren, ya me corren de las sinagogas, y pues entonces ya me voy a los gentiles. Y de alguna manera era el plan del Eterno, que él fuera hacia los gentiles. Pero le hizo la lucha, mucho tiempo él le hizo la lucha metiéndose a las sinagogas, y ya vimos que le funcionó en diferentes lugares. Corinto fue uno donde le funcionó. Esa congregación de Corinto originalmente, o sea, era una sinagoga, y bueno, la sinagoga siguió funcionando, pero pues Pablo se trajo al rabino, y al segundo que quedó al frente también luego se lo trajo, y a muchos hermanos de ahí que eran convertidos al judaísmo se vinieron con Pablo. Entonces, esto es de lo que él está hablando acá. ¿Sí? Él está hablando de todo el trabajo que él ha hecho, pues para extender el reino de Dios. Vamos a ver la última.
Número 9, hermana Asunción. Dice, ¿qué enseñanzas prácticas nos deja Pablo en este capítulo respecto al tema de la predicación del Evangelio y la aportación económica para que se lleve a cabo? Muy bien, hermanos, ¿qué aprendemos? ¿Qué cosas prácticas podemos aprender de este capítulo? Yo creo que en eso de la aportación, digo, bueno, en nuestra vida actual, si aportamos para cosas vanas, no sé, un ejemplo al Netflix, es algo que realmente estaría muy difícil hallarle algo provechoso. Digo, si apoyas eso, ¿por qué no apoyar a algún ministerio o a algo que aporte al reino, ¿verdad? Yo creo que sería más provechoso en ese aspecto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué podemos aprender? Hacer negocio no es malo. Sí, como ya dijo el hermano Carlos, o sea, es cuestión de términos. De enfoque. Y también, por ejemplo, hay cosas en la casa que no puedes evitar, por ejemplo, agua, luz, teléfono, gas, etcétera. Pero hay cosas que sí puedes evitar, ¿verdad? Lujos Sí. extra, ¿verdad? Exacto. De hecho, Pablo cuando presenta los argumentos, o mejor dicho, las necesidades, él habla de cosas básicas. Tener una esposa, comer, Beber. sí, beber, o sea, Vestirse. lo fundamental. O sea, ¿a poco no tengo derecho yo? ¿A poco nada más los Kefa y los demás? ¿Y yo qué? O sea, todos tenemos derecho. Entonces, vemos acá que efectivamente, ¿no? El tema de la predicación del Evangelio, el tema del sustento económico para aquellos que viven de tiempo completo, o sea, está bien, es correcto. Y creo que también un principio que nos enseña Pablo es que tenemos que hacer las cosas responsablemente. Cuando él se niega a recibir apoyo de los corintios, pero por otro lado sí recibe apoyo de otras congregaciones, él nos está enseñando algo que tiene que ver con responsabilidad, que tiene que ver con, es correcto aportar, dar, pero tenemos que ver de dónde o a quién, ¿sí? ¿Por qué? Porque lamentablemente a raíz de todo esto, y decíamos que en tiempos de Pablo ya había personas que se dieron cuenta que esto era pues una buena manera de vivir, y había muchos predicadores itinerantes que se dedicaban a andar de lugar en lugar, efectivamente, pues nada más para tener un sustento. Entonces él hace mención de esto en otro escrito cuando dice: algunos predican a Mashiach por ganancia, ¿sí? Por conveniencia. O sea, Mashiach es predicado, él dice, a final de cuentas, pues qué bueno que se predica, sea por la razón que sea, aquí lo bueno es que se predica. Es decir, él está viendo el lado positivo en cosas negativas, pero no está apoyando eso que hacían. Entonces ya había este problema desde entonces. Imagínense ahora, hoy en día, en donde pues hay asociaciones misioneras multimillonarias, porque esa es la realidad. Asociaciones misioneras multimillonarias. Entonces sí, uno tiene que tener cuidado de cómo es que se está invirtiendo el dinero, de cómo se está administrando, ¿sí? Se tiene que tener cuidado de esto, porque luego sí se puede caer en una situación de ganancia deshonesta. No vamos a decir hacer negocio, que ya dijimos, eso no tiene nada de malo, sino ganancia deshonesta. Eso ya es otra cosa. Entonces, recuerdo hace años, les comenté esto en una ocasión, de que me hablaron por teléfono a mí hace muchos años y me dijeron, ¿usted es el pastor Saúl lo era? Y yo, sí, soy. Mire, le estamos hablando de acá, de las oficinas de la BCT de Texas. Era la Asociación Bautista de Texas, una asociación grandísima. Y dije, wow, me hablan de la BCT, o sea, ¿qué pasó? Y yo, no, sí soy yo.
usted es pastor de la Iglesia Bautista del Mesías en Ciudad Reynosa. Sí, señor. La iglesia está ubicada en tal... Y yo digo, ¿cómo saben tanto de mí, no? La iglesia está ubicada en tal parte, tiene usted está atendiendo tantas misiones, y hasta los hogares donde yo trabajaba y todo. Dije, esta gente, ¿de dónde sabe todo lo que hago? ¿Dónde están las cámaras o qué, no? Y sí, pues a todo le dije sí. Y al final me dice, usted está recibiendo de parte de la oficina del Valle del Río Grande una ayuda económica como fondo misionero de $250 o $300, algo así, mensuales. Ya, eso sí no, señor, yo no recibo ni un solo dólar del Ministerio del Río, en lo absoluto. El pastor Loera, otra vez para que quede constancia, estamos grabando la llamada, caray, pues, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Nos puede confirmar su respuesta? Usted es el pastor Saúl y todo. Sí. ¿Está recibiendo usted una ayuda económica de $300? No, señor. Nada, nunca ha recibido uno. No, señor. Muy bien, hermano, muchísimas gracias, Dios le bendiga, etcétera. Bueno, pues resulta que hubo malos manejos, y hubo personas tanto del lado de la VCT como personas del lado de acá que se confabularon, pensaron hacer su gran negocio, nos metieron en la lista a muchos pastores y misioneros de aquí de lo que era la Convención Bautista de Norte Tamaulipas, y estábamos enlistados allá todos, y alguien estaba cobrando ese dinero. O sea, alguien estaba cobrando cientos y cientos de dólares a expensas de un servidor y de muchos más. Entonces ya después supimos que había pues como unos 80 pastores registrados que no estaban recibiendo nada, pero imagínense, ya están multiplicando, ¿verdad? 80 por 300, era una buena cantidad. Bueno, y eso era nada más la ayuda para los pastores. Había, aparte, ayudas que para construcción, haga de cuenta... O sea, vaya, todas las misiones que ya tenía ese lugar, no sé cómo se llama. Pero es como que, pues, si solo fueron 300 de ustedes, o sea, no cuánto dinero en una simple construcción, porque sí, o por lo menos yo sí he visto en programas americanos cristianos que sí dicen, pues, apóyennos en una donación para construir casas a cierto lugar, de X lugar. Sí. Y más porque yo recuerdo una vez yo vi un documento que estaba, fuera de lo cristiano, o sea, fuera del mundo del cristianismo, es que también han sucedido en las ONG, que no me acuerdo si era PNG o alguien más, pero el caso es que de la parte de UNICEF, que era traer ayuda económica a los países africanos por el hambre y tal, la guerra, pues resulta siendo que ese dinero, en vez de ayuda humanitaria, estaban transportando armas para los guerrilleros, para que tanto los gobiernos ahí tuvieran el mismo conflicto con los guerrilleros y así, es como que... A eso es a lo que iba, o sea, que lo mismo que pasa en cuestiones de políticas, lo mismo que vemos que es un mugrero, ¿no? En la política, que vemos que luego hay reportes de que tal colonia, todas las calles aparecen pavimentadas y con alumbrado y no hay nada de eso, pero todo está reportado como que sí, y el dinero dónde quedó, quién sabe. Bueno, todo eso que vemos acá pasa también en ese tipo de asociaciones, en ese tipo de cosas. Entonces aprendimos eso, ¿no? Al final eso terminó en un desfalco por más de $1 millón. A la VCT se vio involucrado el FBI, bueno, una cosa terrible, que enlodó de muchas maneras pues el evangelio. Entonces por eso les decía, esto que Pablo está manejando aquí es un principio muy importante, de que tener el derecho es válido, pero renunciar a ese derecho también es válido, por amor a la obra primeramente, por amor al reino y por amor a los escogidos, y tratar de que todo se haga de la manera más transparente posible, no dar lugar a especulaciones, no dar lugar
a malos pensamientos, sino hacer todo de la mejor manera. Eso es algo que nos deja este capítulo 9 de la primera de los Corintios. Amén. Dice Pablo, dice, Sí, hermano. hágase todo decentemente y en orden. Así es. Cuando dice eso, se refiere a todo eso, lo que hay en medio de muchas cosas, ¿no? En todo, todo. Muy bien, hermanos, nos despedimos. Bendiciones para todos los que nos estuvieron acompañando, a los de cerca y a los de lejos. Shalom.